Bienvenidas, bienvenidos a ya la tercera sesión de la 8ª edición del Seminario Permanente de Doctorado. Estábamos esperando un poco porque quería presentarse el nuevo vicedecano de investigación y despedirse el antiguo, pero creo que lo vamos a hacer a las 6 porque algo les ha surgido. Entonces, si os parece, empezamos con la presentación de la doctora Mónica Tapia Ladino. Es profesora de español, magíster en lingüística y doctora en lingüística por la Universidad de Concepción. En 2013 realizó también una estadía postdoctoral en la Universidad de California en Santa Bárbara. Su línea de investigación relaciona el estudio de la escritura en el ámbito universitario y en específico se preocupa por la relación entre la provisión de retroalimentación escrita y la producción de escritos académicos. Ha participado en proyectos de investigación sobre escritura académica en educación superior y en el sistema escolar chileno. También cuenta con numerosas publicaciones en revistas internacionales como la Journal of Diversity in Higher Education o Education Policy Analysis Archives. Ha ocupado también cargos académicos como vicerrectora académica y vicerrectora de investigación y posgrado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Sí. Y también fue presidenta de la Sociedad Chilena de Lingüística. Actualmente es parte de la directiva de la Asociación de Estudios de la Lectura y Escritura en Contextos Académicos y Profesionales y directora del Centro de Investigación en Investigación y Desarrollo CIEDE-UCSC. Brevemente de dónde vengo, de la ciudad de Concepción, región del Biobío, famosa por un río que se llama Biobío. Tiene una historia que no voy a contar ahora y una ciudad llena de cerros y estamos al sur de Chile, al sur de Santiago de Chile, que es la capital. 500 kilómetros al sur, 1 hora en avión. Bueno, les voy a hablar de los siguientes temas, algunas cuestiones teóricas sobre retroalimentación, no mucho porque aquí hay un grupo muy experto, tipos de comentarios que ofrecen los profesores, todo de trabajos empíricos que he venido haciendo con mis colegas y estudiantes de magíster y doctorado. La relación entre escrito y calificación final, que siempre es la gran duda, si vale la pena estar retroalimentando y si vale la pena para los estudiantes seguir los comentarios y si eso tiene alguna incidencia en la calificación final. Cómo valoran los estudiantes los comentarios y la retroalimentación en general, cómo reaccionan y conclusiones abiertas. Bueno, los temas son los mismos, me voy a saltar esas preguntas. Primero, lo que hemos venido postulando desde el año 2014 a partir de las teorías, haciendo un símil y una correspondencia entre las teorías de Bakhtin y el fenómeno de la retroalimentación, es que postulamos que la retroalimentación es un género primario, que orienta o que ayuda a la construcción de un género secundario, género discursivo secundario complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa como un engranaje. El profesor va dando pistas a quien va escribiendo y esas pistas parecen ser, según lo que hemos ido viendo, cuestiones que al profesor le parecen medulares. Hay muchas maneras de dar feedback. Nosotros nos hemos dedicado a la retroalimentación escrita, pero tengo colegas que también han trabajado sobre retroalimentación vía audio y podcast, que también ayuda muchísimo. Pero en general seguimos la línea de Weiserman, que señala que es un género pedagógico la retroalimentación. Esto es discutible y controversial porque desde el punto de vista de algunos lingüistas, los géneros son semánticamente autónomos. La retroalimentación no es autónoma, siempre depende del texto aludido. Desde esa perspectiva, bueno, nadie ha reclamado por esta controversia, pero sí se podría discutir desde dónde estamos hablando. Primero, este fue un diseño que le pedí a la diseñadora de mi universidad, porque así nos lo habíamos imaginado siempre. El profesor tiene la idea de lo que él quiere que el estudiante escriba, el género, lo tiene en su mente, ¿ya? Está aquí, tiene la idea de una tesis, la idea de un informe, la idea de un estudio de caso, etcétera, etcétera. El estudiante escribe, el profesor revisa, le da retroalimentación, escribe, revisa, esto puede... Cuando la tarea de escritura es larga, puede haber, nosotros hemos registrado hasta 5 revisiones en un semestre, 6 meses, 5 meses. Pero cuando los trabajos son breves, parece ser que con una sola entrega borrador es suficiente. También los estudiantes se aburren y no conviene 2 veces, ya es mucho. Pero el curso se detiene cuando el texto se parece a la meta que el profesor tiene en la mente, este golden, este género ideal. Hay estudiantes, según lo que uno también sabe, que se acercan a la meta, hay otros que llegan a la meta del todo. Y cuando se acercan, bueno, uno dice ya, hay que terminar este proceso, se parece a lo que quiero. No es como lo que yo quiero, pero se parece. Bueno, teniendo eso en cuenta, nosotros hace años hicimos una investigación
Voy a pasar rápido por aquí también, pero ya se sabe que los buenos escritores van y vienen sobre sus escritos, lo que se denomina la recursividad. La retroalimentación es un tipo de diálogo, es una conversación. Nosotros postulamos, adherimos a la idea de que es un género discursivo en sí mismo. Participa de los ciclos de escritura, de retroalimentación durante modificaciones sucesivas. O sea, creemos que la retroalimentación tiene sentido real cuando ocurre durante el proceso. Igual tiene valor al final. Hay muchos estudiantes, dependiendo, y esto es algo que no sabemos todavía, hay perfiles de estudiantes que consumen retroalimentación y la consumen incluso cuando ya no sirve. Igual les sirve, pero hay otros que no. También la retroalimentación es un tipo de evaluación formativa porque está orientada a mejorar el desempeño. Hay todo un desarrollo de teoría de feedback que tiene mucha más tradición en inglés como segunda lengua y en primeras lenguas como lenguas extranjeras, pero tiene una tradición bastante correctiva y hay menos en inglés como primera lengua, en español como primera lengua, hay menos desarrollo, digamos. Nosotros adherimos a la teoría del sistema de actividad, la escritura no ocurre solo en el texto, hay un escenario, hay personas, tienen relaciones de poder, hay intereses, a veces incluso conflictos de interés. Y por lo tanto adherimos a la teoría de los géneros discursivos desde la nueva retórica, que considera que el escrito es todo eso, el escenario, las personas, el escrito no es solo el texto, es más allá del texto, ¿ya? Eso porque, dependiendo de dónde uno se pare teóricamente, este concepto debería cambiar. Entonces, nosotros lo que hemos venido estudiando es este fenómeno que está aquí, que normalmente, ahora ya muchos profesores lo escriben con Word al ladito, en estas burbujas, pero todavía hay muchos profesores, y a mí todavía me pasa que, dependiendo de la naturaleza del material, también escribo a mano. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en investigación es tomar este comentario, sacarlo de aquí, pasarlo a un Excel, tomar el texto aludido, pasarlo a un Excel y ahí comenzar a estudiarlo. Y generamos un método que hoy día no voy a explicar, pero que está publicado, que nos permite analizar esto, quebrando algunos que son muy grandes para poder tipificarlos. Nosotros hace años estudiamos a 12 profesores de 2 universidades que llevan tesis en pedagogía, en distintas pedagogías. Todos ellos recabaron 3 borradores. Ninguno de estos profesores fueron todos voluntarios, ninguno fue entrenado para dar retroalimentación, era la retroalimentación que daban de manera natural. Porque a lo mejor ustedes no lo creen, pero los profesores retroalimentan más de lo que la gente cree. De hecho, yo he ido a congresos donde me dicen, no, si los profesores no hacen esto. No, si lo hacen, y lo hacen mucho. Generamos un esquema de análisis que sometimos a juicio experto, pilotaje, sacamos la confiabilidad de estos análisis vía capa de Cohen, etc. Un proceso un poco largo y un poco tedioso, pero voy directo a los datos porque eso es siempre lo más entretenido de una presentación. ¿Qué vimos en estos 2.000 comentarios, 2.070 en los 12 profesores en las 3 entregas? No son tantos comentarios, pero para gente no entrenada es bastante bien. Del total de los 2.683 son comentarios de tipo de correcciones lingüísticas, que el profesor corrige la ortografía, que corrige la norma, digamos, ¿ya? Y lo que más hace es corrección directa, o sea, tarja y pone la palabra que había que poner, ¿ya? Que es, desde el punto de vista de la enseñanza de la retroalimentación, la menos ayudadora para los estudiantes porque le da la tarea hecha, ¿ya? No le hace una pregunta, no le explica. Bueno. Cuando vemos a qué se refieren, bueno, les dije que eran 2.070, los 2.000, algunos se pueden analizar desde todas las perspectivas que vamos a ver ahora y otras no. Por eso es que tenemos un N distinto aquí abajo. De los 2.070, 1.022 se refieren a cuestiones que no son normas de la lengua, sino que el profesor comenta cosas que tienen que ver con diagramación, con contenido o con la estructura del escrito. En total, y que lo que más comenta es el contenido, en el primer, segundo y tercer borrador. Casi un 74% de estos 1.000, que son la mitad del cuerpo. ¿Y qué es lo que el profesor pide? Aclare, elimine, sustituya, amplíe, recorte, ¿ya? Ahora, nosotros nos fuimos dando cuenta que los profesores, solo un tercio tiene que ver con cuestiones de la lengua y la mayoría de los comentarios son cosas que no son normas de la lengua. A ese tipo de comentarios nosotros le llamamos comentarios de ajuste al género,
A nosotros como equipo nos costó mucho arriesgarnos a publicar con este incluso acrónimo, pero lo conversamos con varios colegas y dijimos ya, pongámosle nombre, los gringos a todos le ponen nombre y de todo hacen un esquema y nosotros ¿por qué no lo hacemos? Y así lo hicimos. Y nos dimos cuenta que del total de los comentarios, 1064 se refieren a este ámbito entre los primeros, segundo y tercer borradores, 51,4. Hay mucha bibliografía que dice que los profesores corrigen solo como la parte externa, que es la ortografía, pero no es así. Como les digo, estos profesores son profesores de facultades de educación, pero no estaban entrenados para esto, así que muchos y la mayoría de lo que comentan tiene que ver con contenido, ¿bien? De estos comentarios. Ahora, cuando vamos a la categoría como de ajuste al género, ¿qué es lo que el profesor ve? Esto que les comenté al inicio, que tiene el profesor en la cabeza, el género, lo que espera. La mayoría de lo que comenta tiene que ver con apartado prototípico, o sea, con contenido, si es pertinente, si están ordenados, ahora no me acuerdo, pero tenemos subcategorías, esto está publicado en el año 2019, pero esto es lo que más mira el profesor y más comenta. Comenta un poco menos, pero no es menor todo lo que tiene que ver con atribución del conocimiento, que es uso de referencias APA y saber si lo que está escrito lo dice el estudiante o lo dice un autor. Es siempre una preocupación. Otros comentarios que tienen que ver con el sistema de actividad, comentarios, no tengo ejemplos aquí, pero como yo tengo un libro, se lo puedo prestar, venga a mi oficina, de esto ya hablamos antes, cosas así, que tienen que hablar con el escenario. Y menos en la creencia social se cree que mucho de lo que ocurre en la universidad cuando se aprende un género nuevo es palabras nuevas, tecnicismo, pero aquí no ocurre a mucho, menos de lo que a lo mejor en otras áreas seguramente más. Ahora el modo, cómo lo hace el profesor, vemos modo según, esta es una teoría, es una categorización de Stroud y Lansford del año 95 que nosotras adaptamos, pero la mayoría, el 70%, casi 71% de lo que el profesor, la manera como retroalimenta es mediante órdenes. En Chile. Somos buenos para mandar. ¿Ya? Muy poquitas evaluaciones positivas, 3,9, 1,8, 2,5. Evaluaciones negativas, va de más a menos, es fluctuante. Preguntas, poco también, 11, 10, 5. Entonces lo que le sale más natural al profe es dar órdenes. Y cuando uno clasifica los mismos comentarios, un poquito menos, si es atenuado o no atenuado, desde la teoría de la cortesía, es no atenuado, un medio bruto. 78,7% no son atenuados. Ahora, nosotros le hemos preguntado a los estudiantes si les importa, por lo menos a los chilenos, si estos comentarios les parecen duros y dicen que no, que el profesor es el experto y que les sirve esto para ir por el buen camino. Esto lo publicamos en el 2016 en una revista que se ha leído poco, lamentablemente, pero nosotros estábamos preocupados porque pensábamos que podía ser muy fuerte. Bueno, los profesores usan comentarios en el proceso de escritura, se preocupan por las normas de la lengua, pero más se preocupan por que sea ajustado al género. Les importa que esté bien organizado, que haya cobertura temática, que se distinga opiniones propias de las de los autores, que se usen bien los sistemas de referenciación y algunos recursos discursivos. Y 1/3 son correctivos, o sea, menos de lo que uno creería. Hay una relación de poder, profesores autoridad, por lo tanto da órdenes. Nosotros hipotetizamos que mientras más sube el nivel, por ejemplo, si están en magíster, doctorado, nosotros creemos que las órdenes bajan y seguramente las sugerencias suben. Es una hipótesis, si alguien quiere averiguarlo. O sea, como que los actores de este proceso saben que hay roles. Y bueno, y nos preocupa que sean no atenuados. Igual da la impresión, igual se lo hemos preguntado a los estudiantes, ellos piensan que cuando es muy atenuado no hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, si es una sugerencia, el profesor tiene miedo de que el estudiante no lo haga y el estudiante cree que no hay que hacer lo que se le pide que se haga. Entonces, eso puede explicar por qué todo es tan poco atenuado. Pero igual hay que confirmar más. Otro estudio, después averiguamos, esto es un estudio que estamos esperando que nos publiquen. La pregunta es, ¿sirve que el estudiante siga lo que el profesor le comenta? Se sabe que es valioso, que tiene un impacto, parece que tiene un impacto positivo, pero sabemos que la mera retroalimentación no es suficiente, porque a veces también cuando se da mucha retroalimentación, hay estudios que dicen que los estudiantes se sienten desempoderados,
que es mucho, o sea, hay que tener un equilibrio. Entonces quisimos ver si hay una relación entre la manera, la forma del comentario y después las calificaciones en 3 áreas disciplinares, con la calificación final, ciencia, humanidad e ingeniería. Se repite más o menos la marco referencial, pero las preguntas son, hay algunos mitos que hay que disipar, dicen los autores Baudy-Molloy 2015, no todo el feedback es beneficioso, más feedback no es necesariamente mejor. El propósito principal es transmitir información, no necesariamente, porque no es solo información, lo que se transmite también se transmiten convenciones, valores, maneras de actuar, una ética, una integridad académica también, todo eso se transmite, no es solo información. Y la función no termina una vez que se proporciona. De hecho, hay estudiantes que nos han dicho a nosotros que, o sea, hay estudiantes que guardan en su memoria de largo plazo episodios de retroalimentación que nunca olvidan. Entonces, mucho más que usarlo una vez. O sea, una vez un profesor me dijo tal cosa y eso me marcó para siempre. O sea, es un fenómeno ubicuo, queda en la memoria. Hoy día se sabe que es más efectiva la retroalimentación cuando quienes participan se alfabetizan, en el fondo se instruyen de este proceso. Y que hay que compartir las experiencias sobre esto. Hay que tener voluntad para retroalimentar y hay que tener también voluntad para hacer algo con esa retroalimentación. No sé si a ustedes les ha pasado cuando reciben un texto retroalimentado, uno dice, uff, esto es mucho trabajo otra vez. Entonces hay que disponerse también. Y hay estudiantes que no les gusta hacer eso. Bueno, en otra investigación que fue posterior, nosotros entrenamos profesores, un grupo grande, pero después quedaron 16 profesores voluntarios. Fue un curso institucional en la unidad de formación docente de nuestras universidades. Participaron como 40, pero en este caso, solo los casos que pudimos son voluntarios, profesores que se capacitaron, después retroalimentaron, nos entregaron la retroalimentación y después nos entregaron la calificación final y el trabajo final. Así que tenemos un corpus grande ahí de datos. Entonces los capacitamos y pasó lo siguiente. El corpus quedó, teníamos los trabajos escritos, que eran distintos tipos, había propuestas, ensayos, tenemos la nota final y 2.855 comentarios en total, todos con... O sea, obviamente hay menos notas y muchos más comentarios. Sacamos del corpus los comentarios de uso de código. Solamente fuimos los dejamos aquí para el análisis los que apuntaban a los aspectos genéricos. Y consideramos si eran órdenes, preguntas, sugerencias, porque queríamos ver si la manera como se sugería, o sea, se hacen los comentarios, tenía que ver con la calificación. Se hizo un análisis descriptivo, se determinó si existían variables capaces de predecir la calificación. Esto fue bien complicado porque es un corpus natural, no podíamos tener igualdad de representatividad de materiales, etc. Así que con esas limitaciones se los cuento. Pero en general, los profesores de ciencias son los menos generosos en colocar calificaciones. En ciencias estaban aquí ciencias biológicas, nutrición, fonoaudiología, o sea, como de las áreas como de más ciencias duras. Las humanidades son menos generosas todavía, un 103 en distintas, y la ingeniería son las más generosas. Pero, al igual que antes, pero menos, la mayoría son órdenes, siguen las órdenes, subieron las evaluaciones negativas, subieron las preguntas de las 2.855. Los que más dieron comentarios fueron las humanidades, lo que no es raro. Estaba periodismo aquí, trabajo social, comunicaciones, nos parece lógico. Los que igual dieron harto en ciencia, que igual podría decir profesores, no, 923 comentarios. No me acuerdo, pero están en alguna parte cuántos trabajos eran, eso lo dijimos. Está dicho en el artículo que está esperando publicación. Bueno, pero si bien las notas eran más bajas en humanidades, igual hay entre el mínimo y el máximo hay más heterogeneidad, o sea, hay más variedades de calificaciones. En cambio, los ingenieros, en Chile se aprueba con 7 es el máximo. Entonces, los ingenieros da la impresión de que por solo el hecho de escribir los ingenieros les ponen buena nota, buena calificación. O sea, se valora mucho que se escriba, parece ser. En humanidades no hay, pero nadie reprueba así, eso es lo bueno. Trabajo escrito es como que nadie reprueba, si está hecho, nadie reprueba. Bueno, aquí hubo borradores, hubo revisión de proceso. Pero, y la mayoría ya dijeron órdenes, evaluaciones negativas igual fueron un buen poco, y los que más dieron evaluaciones negativas fueron los de humanidades.
Y los que más dan órdenes son los de humanidades también. Bueno, son profesores que están más apegados a la enseñanza de las letras, así que puede tener sentido. Pocos consejos y algo que siempre nos preocupa, pocas preguntas. Porque creemos, y otro estudio nos dice que parece ser que las preguntas colaboran más con el desarrollo de escritores autónomos que las órdenes. Pero eso es en otro lado. Pero en general lo que vimos es que las órdenes, las evaluaciones negativas y las preguntas muestran mejor relación estadística con la calificación final. O sea, que no está mal, o sea, si yo sigo las órdenes, me va a ir bien. Las evaluaciones negativas, además, lo primero que consumen los estudiantes, cuando van a ver un trabajo, pasan por alto la evaluación positiva, les gusta, pero como que esto no, lo primero es lo negativo. Y aquí tenemos incluso el número de décimas que se sube si se atienden las órdenes. Órdenes se asocian con 0,11 décimas más en las calificaciones y las evaluaciones negativas con 0,33. Son por 3 veces más que las órdenes. Nosotros creemos que cuando el profesor evalúa negativamente, o sea, que cuando hace un comentario negativo, en su mente le parece que eso es un fenómeno crítico del género que no se puede soslayar. O sea, si el profesor hace una evaluación negativa, quiere decir que esto se tiene que mejorar, porque está atentando contra el género, no se parece al género, ¿ya? Eso es lo que se podría decir. También veamos las órdenes, porque igual podríamos decir, bueno, depende de las órdenes. Es necesario delinear el contexto de la interacción con la institución, necesario aclarar el concepto de práctica, mejorar la imagen, comparar características técnicas del transistor visto en clase con las observadas en el laboratorio. Por ejemplo, igual son buenas órdenes, son muy contundente. Bueno, todos estos profesores habían participado en la capacitación. Nosotros le dijimos, de órdenes nomás, está bien, no hay problema, pero dele un camino, no ponga mejore, arregle, mueva, eso no. Eso le dijimos a los profesores que no lo podían hacer. Tenía que ser con más material. Entonces, son informativas. Evaluaciones negativas, cita incorrecta, número de sesiones no es relevante aquí, como el proceso de evaluación faltan detalles, las tablas no coinciden. Entonces, la forma como se brinda retroalimentación está relacionada con la calificación. El modo tiene un impacto en la pieza escrita final. En ingeniería hay mayor tendencia para evaluar mejor. Orden es la tendencia, no podemos desmontar eso, no pudimos. Bajamos, sí, logramos bajar, pero no se puede eliminar. Y es fundamental para los profesores darles como más opciones de cómo retroalimentar. A ellos les cuesta harto. Uno de los ejercicios consistía en cambie orden a pregunta, cambie orden a sugerencia. Y los de ingeniería se volvían locos, ¿no? Era súper difícil para ellos. Estudio 3. Ahora estamos estudiando los estudiantes. Esto es lo más actual que tiene que ver con el título que cambié porque quería como dar toda la vuelta. Se dice que la retroalimentación tiene afecta cognitivamente la capacidad en términos afectivos, cognitivos, conductuales y afectivos. O sea, no es algo que no genere un impacto en el estudiante. Tiene como varias, como que tiene varias dimensiones a las que afecta. Entonces nosotros hicimos una encuesta grande, que es el proyecto actual que me trajo aquí, que me financió, a estudiantes de 2 universidades, de todas las áreas disciplinares que pudimos acceder. Y en la segunda parte entrevistamos a estudiantes de manera más cualitativa y ahí les voy a explicar cómo fue. Pero en general, la encuesta tenía 24 preguntas, no voy a hacer mucho detalle de esto. Se aplicó en el año 2023 y comienzo 2024 porque nos faltaron un poquito de Ns para hacerlo más técnico todo esto. Fueron estudiantes de 4º y 5º año, ¿ya? No todos los estudiantes. Hice un análisis descriptivo. En total fueron 823 estudiantes de la Universidad 1 y 2, uno de la capital, uno es mi universidad. Hombres, mujeres, hay más mujeres que hombres. ¿Qué les puedo decir? Hay más representatividad de ciencias sociales y de salud y de educación, son los que más contestaron. Había preguntas abiertas, así que fue un poco lioso, pero logramos después de iterar 4 veces categorías. Las preguntas abiertas eran, le dábamos una lista, ¿cuál es el tipo de retroalimentación más útil? Tenían que elegir y después le preguntábamos por qué. Y eso por qué nos salieron más de 800 respuestas abiertas que analizamos según si se comprendían, si estaban personalizadas, si eran útiles, si aludían a interacción, si eran específicas o no podíamos aplicarle a ninguna de estas categorías. ¿Ya? Esto es importante porque así voy a ir cruzando datos.
se les preguntó qué tipo, esto de retroalimentación en general, no escrita, en general, es la más útil, conversación individual con mi profesor, en todas las carreras. Seguida por menos de la mitad de los comentarios escritos. Y de ahí las pautas, tercer lugar, solo un 12-13%. Esto es bien desalentador para nosotros como profesores porque consumimos mucho tiempo haciendo pautas. Cuando se les pregunta por qué es más útil la conversación individual, es porque es personalizada. Los comentarios no los tengo aquí, pero estamos escribiendo un artículo, es porque yo soy distinto, porque no me pueden igualar a mis compañeros, porque mis necesidades son particulares, cosas así. Personalización. ¿Les suena? Ahora se compran zapatillas personalizadas, chaquetas personalizadas, esto es lo que se viene. Y comentario escrito, profesor, les gustan porque son útiles, y cuando dicen utilidad es porque se pueden volver a leer, se pueden llevar, se pueden traer, son manejables. ¿Ya? Hay más cosas aquí, pero ya. La menos útil, revisiones generales dirigidas a todo el curso, 59%. Lo bien lamentable es que muchos de nosotros hacemos eso. Las rúbricas nuevamente siguen a la baja y los comentarios escritos quedan en un tercer lugar. ¿Por qué es menos útil la retroalimentación dirigida a todo el curso? Por la misma razón que la conversación individual es mejor, porque no es personalizada. Y las rúbricas porque no se comprenden. Y aquí hay todo un tema, y es porque el profesor, según los estudiantes, en la parte 2 que vamos a ver, donde más disputan es que el profesor pone algo en la pauta que no es después lo que evalúa. O no es tan clara la pauta, entonces yo disputo con la pauta. ¿Qué sentimiento genera? El porcentaje más alto es agradecimiento, ansiedad, alivio. Después baja, sorpresa, esperanza. Esto no es raro, se coincide con otros estudios, el agradecimiento. La ansiedad no es un sentimiento negativo en sí mismo. En la teoría de Beckrum, Linebar y García denominan este tipo de, no es sentimiento, emoción, una emoción negativa activadora. La ansiedad es positiva porque me invita a hacer cosas, ¿ya? El relajo, por ejemplo, no es si bien es positivo, no es necesariamente bueno. Pero hay otros sentimientos y ahí están más enojo, pero estos son los tres primeros, es bastante grande la diferencia. ¿Para qué se da retroalimentación? Y algunos dirían para que los estudiantes mejoren sus calificaciones, y es no, los estudiantes quieren mejorar su aprendizaje. Por lo menos lo que declaran en una encuesta. Comprender los errores, y en último lugar, en el 3,23 está mejorar las calificaciones. Bueno, reflexiones, la retroalimentación es una práctica central en la universidad. Todo esto lo hicimos en la universidad por razones, básicamente, que es menos difícil, no es más fácil, es menos difícil acceder a estudiantes universitarios. A mí me encantaría hacer esto en el sistema escolar, pero es muy difícil por todos los procedimientos éticos que hay que seguir. Consume mucho tiempo. Este resultado plantea un dilema. Los estudiantes quieren retroalimentación personalizada, precisa y recibida a tiempo. Hay otros datitos que no están aquí, pero los profesores reclaman con que esto demanda mucho tiempo. Entonces hay un dilema y una controversia que quizás podríamos enfrentar con apoyo a inteligencia artificial, lo que está haciendo Teresa y el equipo aquí, pero hay que aludir, creo yo, a las cuestiones medulares del género, a lo que el profesor evalúa negativamente, a lo que el profesor da órdenes, porque le parece en su mente que eso es determinante para que un escrito sea lo que tiene que ser. Y el estudio 4, y con este ya voy terminando, esto está bastante más crudo. En la segunda parte, lo que nosotros hicimos fueron ubicar estudiantes, profesores que daban retroalimentación de proceso. Los profesores nos pusieron en contacto con sus estudiantes de cuarto y quinto de 2 universidades, y nos mandaron a nosotros el borrador con los comentarios, y nosotros se lo entregamos a los estudiantes y grabamos la sesión de entrega. El estudiante que estaba solito tenía que decir, la instrucción era, di todo lo que te pasa cuando vas leyendo estos comentarios y todo lo que piensas. No hay respuestas ni buenas ni malas, todo lo que tú digas nos va a servir mucho a nosotros. Y a los grupos les dijimos lo mismo. Eran carreras de ciencias sociales, humanidades. En total logramos hacer 20 grabaciones en 2 universidades, 37 estudiantes, de manera individual, duplas y grupos. ¿Qué dicen?
Ya, ¿qué comentaban los profesores? Vamos a ver lo que decían los profesores, porque la instrucción decía, lee el comentario del profesor y después, y le pedíamos que lo numerara. Comentario 1, entonces el estudiante lo leía en voz alta y de ahí empezaba a hablar. ¿Ya? Entonces, los comentarios de ajuste al género, hasta aquí hay que corregirlo, pero 115 comentarios de 9 profesores, lo que llevaba hasta la semana pasada, porque ahora llevo como 14, pero un poco más. Recomiendo comenzar con un párrafo, cuáles son las declaraciones fundamentales de la empresa, si es que existen, mencionar. O sea, siempre el contenido les importa mucho a los profesores. Las evaluaciones negativas no dejan de estar presentes, más las negativas, por lo que llevábamos hasta aquí, van 32 en 9 profesores, 29 en 9 profesores, no está claro el origen de la problemática, la orden de utilizar anexos para detallar mejor el detalle de la actividad. Preguntas, hay preguntas que nos alegra, y sugerencias. También hay bastante. Estos profesores no fueron entrenados, son profesores, hay uno que sí, había participado, pero otro no. Cuando el estudiante reacciona, lo que estamos viendo es una categoría que Rachel Esterhazy, de Noruega, aplicó a grupos, y llama acumulativa, pero es básicamente acuerdo, o sea, el estudiante está de acuerdo. A veces se da unas vueltas largas y otras veces no. Pero, por ejemplo, eso es algo que habíamos hablado igual con la profe, pero yo solamente coloqué como la estructura organizacional. Me voy saltando cosas. Pensé que no era necesario colocar lo otro, pero ya, ahora que me lo dice, lo voy a incorporar para la entrega final. ¿Sí? Acuerdo. Acumulativa la llama Esterhazy porque como van varias personas conversando hasta que llegan a un acuerdo, pero cuando está solito no es tan acumulativo, es como un devenir del razonamiento. A veces el acuerdo es inmediato, sí, o sea, le encuentro la razón a la profe, porque a lo mejor me faltó desarrollar más el análisis, bla, bla, bla. Hay otros que son exploratorios, no acuerdan nada, dan vueltas y no llegan es como una disquisición. Aquí al estudiante le preguntan por qué París es una empresa de concepción de ropa, como el Corte Inglés, que le pregunta qué pasa con la misión y la visión, dice que no aparece en la fuente, había que describir el sistema organizacional de la empresa. No está en internet, en ningún sitio, pero no dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, no, como que da vuelta y después pasa al siguiente comentario. Disputacional cuando el estudiante no está de acuerdo y dice, creo que este comentario es como un sinónimo, no me parece informar la palabra gran flujo de peatones, yo para mí lo considero formal, ahí discrepo un poco con ese comentario, pero ahí es menos lo disputacional. Y las emociones. Me hace bien saber que cuento con el apoyo de la profe y de que ella tiene fe en lo que voy a mejorar en el informe y que me va a acompañar para la mejora. No puse los códigos de los estudiantes porque todavía no he avanzado mucho en eso. En general, otro estudiante dice, las críticas son las que yo esperaba. Yo tristemente, mientras hacía el informe, me daba cuenta de que no está muy bien hecho, que estaba mediocre, que estaba hecho a la rápida. Y estoy agradecido con el profesor que me haya sido claro con su crítica. También pude revisar el informe que no estaba seguro si lo podía revisar. Si no hubiera sido en esta instancia de proceso, y tocará seguir mejorando el informe para la entrega final el 24 de noviembre. Gracias, y ahí terminó la grabación. Bueno, en general entonces, el estudiante en este pequeño corpus que todavía está crudo, las reacciones son de acuerdo, se dan vuelta. Aquí, como esto está creciendo, lo que yo veo es que hay grupos, tipos de acuerdos. Hay unos que son como rápidos y otros que se toman un tiempito. Hay mucho del darse cuenta también. Hay harta autoflagelación también. Yo sabía que tenía poco tiempo, esto que yo lo hice a la rápida, es que yo ese día, no sé, todo el escenario que ocurre. También creemos que hay que establecer relación entre tipo de comentarios y ahora las reacciones. Las emociones están menos verbalizadas, son menos los casos, son más difíciles de pesquisar. Pero tenemos entrevistas en profundidad donde un subgrupo de estos que participaron de los protocolos, los entrevistamos y les preguntamos, volvimos con el texto original y dijimos, mira, te dijo esto el profesor aquí, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué hiciste? Y así, fuimos con el texto, rememorando con el texto. Eso, por ahora, no mucho más para dejar abierta la conversación. Así que no sé si... Tenemos ahora 10-15 minutos para preguntas, así que adelante si alguien tiene alguna pregunta en la sala o online. ¿O algún comentario? ¿Una reacción?
Pues yo te voy a preguntar. A raíz de todos estos estudios, ¿habéis pensado o lo habéis hecho algún manual de buenas prácticas para presentarle al profesorado para que pueda, de forma general, porque entiendo que después, claro, cada persona a la que tú le haces un comentario reaccionará en función de cómo es esa persona? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis pensado? Yo no lo sabía antes. Nosotros, toda la práctica que elaboramos para capacitar a los profesores proviene de los datos del primer proyecto. Y nos inventamos ejercicios. Y esa secuencia, bueno, ejercicios, pero también les enseñamos, repasamos la rúbrica, les pedimos que tuvieran un texto modelo, porque la retroalimentación en sí misma no es mágica. O sea, si el estudiante no tiene, lo que el profesor tiene en la mente, tiene que verlo tiene que estar colgado en el módulo del sistema para que él vea el modelo al cual el profesor se está refiriendo. Y eso sí, lo tenemos en un registro de autor, que es una secuencia que le sacamos un registro de autor con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile. Y eso se acerca a investigación y desarrollo. Y ahora estamos haciendo como unas guías descargables, porque yo tengo una web, se me olvidó ponerla aquí, que se llama Retroalimentación y Diálogo. Es una página donde está explicado el proyecto, donde están los artículos. Una página web institucional de la UCSC, la puedo ubicar si quieren. Luego la mandamos por correo, sí. Y está hecha con el concepto de ciencia abierta, y ahí estamos elaborando guías descargables. Entonces, cómo dar buenas órdenes, cómo dar buenas preguntas, cómo dando ejemplos y haciendo ejercicios. Tenemos como el esqueleto, y de ahí lo queremos mandar a la diseñadora para que haga algo atractivo, y que también estamos pensando que sirva para el sistema escolar. Así como ejemplos que puedan servir tanto para secundaria, final de secundaria, como para universidad. Así que sí. Y eso en investigaciones, desarrollo, y si muchos de ustedes están haciendo tesis, ¿cierto? Sí. Hay cosas que uno empieza a hacer, y si ese hacer viene de investigación, le pueden sacar derecho a autor, y eso es desarrollo, y pueden avanzar hacia innovación, y se puede transferir también. Se puede donar al ministerio, Ministerio de Educación, etcétera. Pero no se pierde la autoría, es la preocupación, porque cuando estas prácticas son buenas, los profesores las repiten, se las transmiten, pero no las patentan. Pero solo se puede hacer cuando proviene de investigación, en la propiedad intelectual. ¿Alguien comentó algo aquí? Sí. Creo que han dicho que si nos puedes compartir luego. Ah, claro, sí. Luego en el descanso la escribimos en el chat para que quede ahí. Genial. Si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntar, ¿no? Al final de uno de los casos he preguntado que, bueno, los profesores están muy agotados o tienen poco horario, entonces no pueden dar como un feedback de calidad, pero los alumnos además necesitan como un feedback muy personalizado, ¿no? Al final parece que a una falta de tiempo la IA aparece ahí como para solventar ese conflicto, ¿no? Pero también me surge la duda, ¿no? Si la IA puede ser capaz de dar una retroalimentación tan humana como puede dar un docente, y por otro, en las políticas universitarias, ¿no? Aquí en esta facultad, en algunas titulaciones, se ha amenazado a los estudiantes con el hecho de que está terminantemente prohibido usar la inteligencia artificial a la hora de elaborar sus trabajos. Y esto me plantea la duda de, claro, si yo utilizo la inteligencia artificial como asesor o como persona que me genera retroalimentación, si esto no abre la puerta. No abre la puerta. Yo creo que esa respuesta la pueden dar más ustedes. Yo creo que una cosa es desarrollar el texto. O sea, ¿puedes acercarte allí al micrófono? Perdona, es que he pedido el micrófono, pero no. No, así puedo salir. Estás hablando sin micrófono. Bueno, pero yo, avanzando con la respuesta antes que llegue Fernando, lo que sí creo que hay que seguir es formando a los profesores, tanto universitarios como en el sistema escolar. En Chile, la evaluación docente del sistema escolar tiene una dimensión de retroalimentación, y no se está enseñando a retroalimentar ni en la formación de profesores en la universidad, ni en las capacitaciones. Esto sigue siendo una formación que está entregada al sentido común. Eso es lo que está pasando, y necesita más empiria, necesita un procedimiento.
Yo igual hablo fuerte, así que a lo mejor de aquí se escucha. Primero, creo que en la inteligencia artificial hay que entender diferentes cosas, porque la inteligencia artificial, podemos hacer un símil a volver muy atrás a la escritura. De hecho, la escritura es algo artificioso, o sea, al ser humano se le olvida que nos enseñaron años a coger un lápiz y escribir con un lápiz. Luego, la computadora, o primero la máquina de escribir, y así muchas cosas. Lo mismo en la inteligencia artificial. Y hay formas de ocupar la inteligencia artificial. O sea, una cosa es ocuparla como un agente y otra cosa es ocuparla que te haga el texto. O sea, por ejemplo, desconozco las políticas que existen, pero una cosa es que tú construyas el texto como un ente pasivo y otra cosa es que tú ocupes la inteligencia artificial para mejorar tu texto sin que te dé respuestas. O sea, sin que te dé la respuesta hecha, por ejemplo. Entonces, es básicamente la noción de feedback actual. O sea, el feedback es una información, por llamarle de alguna manera, o algo que es externo, pero que mediante tu feedback interno lo transformas realmente en feedback. De lo contrario, es solamente información. Entonces, hay que ver cómo observas, de cierta manera, ese feedback, cuál es lo que hay detrás. Y tiene que ver mucho con otras variables, como la percepción de autoeficacia y otros factores que tienen que ver con el sujeto. Eso era. Gracias, Fernando. ¿Alguna Yo otra? tenía una pregunta. Ya, dale. Una pregunta, comentario. Lo que pasa es que... ¿Me pongo allí de nuevo? Nosotros los chilenos, Fernando, ¿Ah? somos lo peor los chilenos. Sí. Bueno, ya dijeron que damos órdenes. Sí. No, lo que pasa es que en el último estudio me quedó una duda porque estaba escribiendo una idea y no lo alcancé a anotar del todo, que respecto, es una pregunta-comentario, son dos cosas. La primera es como una pregunta, si es que los estudiantes, por lo que yo entendí, tenían que hacer algo con el texto, ¿no? O sea, se les daba un feedback, ellos luego lo leían y tenían que hacer algo ¿había una tarea posterior? No, solo reaccionar y decir todo lo que les ocurría en la mente mientras iban leyendo el feedback. Y no había nada más que hacer. No. Eso me parece súper interesante porque tiene que ver con lo que plantea Winston et al. 2020, que a la larga es como esto que decía recién hace un rato. O sea, el sujeto tiene esta capacidad, sobre todo, no recuerdo el nombre, pero este feedback cuando él discute, cuando él discrepa, la disputacional, porque allí se observa, muchas veces se cree que el estudiante no utiliza el feedback porque a lo mejor no lo leyó, y muchas veces es porque tú no estás de acuerdo con ese feedback. O sea, yo ahora estoy trabajando con Elena Cano, no sé si la conocen, de la Universidad de Barcelona, que ella se dedica al feedback, y a los estudiantes les hemos hecho un estudio, estamos haciendo un estudio en el que les preguntamos a ellos, están utilizando la inteligencia artificial y los prompts, y muchas veces te dicen, es que me está diciendo algo que no me ayuda en nada, o sea, me está diciendo, como salí aquí, cambia un adjetivo por otro. Utiliza un sinónimo, no tiene sentido. Y ahí se observa esto que decía Winston, que es como el sujeto no es un ser pasivo que lo recibe, y muchas veces tú cuestionas. Entonces, ahí también se ve como la importancia del círculo de la retroalimentación, sí, de que puedas conversar con el otro y no pensar que a lo mejor simplemente no te escuchó, a lo mejor no estaba de acuerdo con lo que le planteaste. El concepto de agencia va a surgir ahí, o sea, porque el estudiante es un agente que tiene poder también, y a lo mejor estamos poco acostumbrados a ver eso. Pero no tenían nada que hacer. Lo que sí pasaba en varios, y hay una categoría que yo no puse aquí por tiempo, que es planeación. Y es que leían algo y decían, vamos a ir a hablar con el profesor, o vamos a hacer algo. Esto lo hacemos después. O sea, hay un plan normalmente. Ocurre menos, pero hay un plan. En otro trabajo previo nos dimos cuenta en unos focus group que los estudiantes dividen tareas de feedback. Seleccionan todo lo que se puede corregir y revisar, arreglar en un día. O sea, todo esto como ahora. Todo esto, lo que queda, lo vemos mañana o se reparten si es grupo. Y hay un grupo, esto para reunión con el profesor. O sea, tampoco es gatilla, pero gatilla en un orden y con una cierta lógica también. Y eso es lo que nos interesaba ver, porque sabemos hasta aquí lo que hacen los buenos escritores, van y vuelven, planifican, revisan, pero ¿qué hacen los buenos retroalimentadores? No, quienes reciben retroalimentación, eso no lo sabíamos. Y existe la mala idea de que no hacen nada los estudiantes, y no es así. Y lo otro, la mala idea, y ahí vuelvo a tu pregunta, que escribir no es fácil y necesita tiempo. Lamentablemente es una actividad personalizada,
porque es una tecnología de alta complejidad. Piensen ustedes, quienes practican un deporte de alto nivel, tienen un coach ahí al lado que le está dando feedback todo el rato, horas destinadas. Y nosotros pues, nos hemos, creo yo, hecho una representación de la escritura como un fenómeno simple, y sabemos que, porque ya aprendimos la cosa gráfica, pero es mucho más complejo. Está lleno de emociones, de autoflagelaciones, que no se abandonan nunca en la vida. De eso también hay que aprenderlo. Ustedes van a salir de una tesis doctoral y van a creer que es lo más terrible que han hecho en la vida, hasta que empiezan a trabajar en la universidad y les toque hacer un plan de desarrollo estratégico, un informe institucional de acreditación, un presupuesto, un proyecto con presupuesto. O sea, siempre hay más. Y siempre es difícil. Hola. Tenía no sé si es un comentario y una pregunta tonta, o dos comentarios tontos, o dos preguntas tontas. No sé qué es. Pero cuando dabas datos sobre los 4 estudios que has presentado, me sembraba dentro esta cosa de que en el fondo parte de los conflictos que tienen que ver con las correcciones tiene que ver con que, estoy pensando en tesis doctorales. Por ejemplo, ya. No hay nada de hecho sobre, no, he visto muy poco, si alguien quiere hacer algo. Pero estaba pensando sobre todo en el hecho de que el proceso de escritura es también un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Sí. Al final estamos hablando de textos de no ficción, en donde normalmente creemos que al no ver como un proceso de introspección muy explícito, los escritores no se conocen, pero en una tesis doctoral, igual que en un conjunto de artículos como el que tú has presentado, el escritor está intentando conseguir una voz, ¿no? Entonces, por eso se nota, claro, cada uno tiene una voz personal, esto es algo propio de la literatura de cualquier género. Entonces, claro, la escritura, o sea, las correcciones se notan también como una forma de entrar en ese yo que estoy construyendo ficticio, que en el fondo me estoy expresando. Y a propósito de esto, me venía la idea de si no habéis pensado en mirar qué se hacen en las grandes escuelas de escritura creativa norteamericana, en donde, claro, los feedbacks tienen que estar tan sumamente desarrollados. Estoy pensando, por ejemplo, en la Escuela de Escritores de Columbia. Luis Gluck, por ejemplo, ¿no? Que se apuntó ni siquiera a un estudio, sino simplemente a la Escuela de Creatividad. Y de ahí salen escritores que son sumamente creativos. No sé, es como por buscar alternativas a las órdenes, a estos tipos de retroalimentación que imagino. Yo soy un extraño en este área, pero imagino que tienen que estar como muy depuradas, ¿no? Yo no tengo idea, es un campo que no está abordado. La escritura creativa, por lo menos en Chile, yo no conozco ningún investigador que lo esté desarrollando. La escritura terapéutica tampoco, que es un gran campo que también yo creo que nos ayudaría muchísimo. Pero solo tengo una hipótesis y un supuesto, y es que en la creatividad yo creo que surgen más las preguntas y mucho menos las órdenes. O sea, creo que hay más reflexión, hay un acompañamiento más tipo coach y no tipo editor. Aquí, cuando Straub y Lansford hacen una relación no empírica, pero el profesor que da órdenes es el profesor editor. El profesor que sugiere es un profesor más coaching, un profesor que hace preguntas es un profesor más mentor. Y así hacen toda una relación sobre cómo es. Y yo creo que si hay escritura creativa, debería ser como un mentor, como cuando también un pintor enseña en una escuela, también. Pero es un mundo, es un mundo, sí. Pero no, son unas súper bonitas preguntas porque lamentablemente son campos que necesitan desarrollo para el ser humano en general, para el despliegue de la humanidad, no es para otra cosa, no es para aprender algo, sino para autoconocerse, para expresarse. Es lamentable que, por lo menos en mi país, no sepamos casi nada. Sabemos muy poquito escritura, en general, todavía. Pues, así que hay muchos temas. Hay que explorar. Bueno, sí. Pues sí, si os parece, lo Sí, dejamos sí, aquí. sí. Muchas gracias por compartir Gracias a ustedes por escuchar. Creo que ha sido muy interesante, que nos vamos a plantear la retroalimentación de otra manera, por lo menos yo, que era completamente ajena a esto ya. Muy bien. Le daré alguna vuelta. Dale. Os comenta. Muchas gracias. Permiso. Si os parece, hacemos un descanso. Nada, yo quería aprovechar para pasar el testigo de este seminario. Sabéis que desde 2018 que empecé a
intentar poner en marcha el seminario y que fuera algo que se mantuviera a lo largo de los años. Han pasado un montón de estudiantes de doctorado en el seminario. De hecho, muchos de los compañeros que empezaron aquí, ahora mismo incluso han acabado su tesis doctoral y algunos son compañeros nuestros aquí en la facultad. O sea que el semillero que ha supuesto el camino del seminario ha sido siempre interesante, porque ha sido un foro donde vosotras y vosotros habéis podido desarrollar vuestras ideas. Yo no he sido un vicedecano muy... ¿Cómo es esto? ¿Cómo decirlo? Muy intrusivo. Os he dado bastante vía libre. También he intentado apoyaros en lo que he podido cuando me habéis pedido alguna formación, y sabéis que es curioso, pero el programa de doctorado es la única titulación de la facultad que no tiene un presupuesto propio. Yo me voy a encargar de que, bueno, aunque estamos en crisis y esta mañana he estado en una reunión económica, a ver si podemos organizar alguna formación que como alguna vez habéis pedido, pues el año pasado hicimos una con cargos a los másteres. Entonces, nada, simplemente deciros que yo me dejo aquí, no me quiero soltar del seminario, porque esto lo noto lo siento como algo muy particular y una apuesta que a mí me ha sido muy satisfactoria. Me encanta ver que tenemos que volver a comunicarnos, a la presencialidad. Ya sabemos que el PhD es más rimbombante y está muy bien, pero el seminario es un sitio donde todos podéis expresar y todas podéis expresar lo que estáis haciendo, y es muy necesario, porque es importante, porque hacer una tesis no es solamente lo que yo hago con mi director, encerrarme allí, es compartir, es saber que esto es una carrera de fondo, que hay más vida aparte de mi director, que hay otras personas que tienen las mismas inquietudes que tiene el resto, y yo creo que eso lo cumple muy bien este seminario. Y luego hay una cosa muy importante, que por encima de todo, por encima de que ahora mismo pues a cada uno estemos en otro puesto, yo ahora mismo pues me toca la responsabilidad de estar aquí gestionando todo esto. Qué vértigo, por Dios. Ante todo somos personas y todos tenemos nuestras ilusiones y todos tenemos nuestras ideas y todos tenemos nuestro pensamiento, y ahora desarrolláis vuestro propio conocimiento. Entonces, que no os falte nunca la ilusión, ni vuestras propias ideas, ni vuestro desarrollo de conocimiento. Si es que de verdad que muchísimas gracias. Yo dejo aquí a David Luque, que va a ser el vicedecano de investigación, transferencia y posgrado, y se va a encargar de este seminario. Te dejo, David, aquí mi joya de la corona. Una de las cosas que más orgulloso estoy de lo que he hecho como vicedecano de investigación. Además, mi recuerdo más bonito de todos, os comparto, sabéis que el viernes se celebra Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino, no dejéis de ir a la imposición de becas como doctores, que vais con el traje académico. Se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense y es un acto precioso, porque vamos todos los decanos de todas las facultades, cada uno representando su traje y su color, y entonces el rector os acoge en la academia como académicos y os da un abrazo. Pues mi recuerdo más bonito de todos los 8 años que tengo probablemente sea el abrazo que me dio una doctoranda el año pasado en esa apuesta de becas, que además pues ya había finalizado, y siempre es muy bonito. Así es que nada, mucha suerte, mucho ánimo y no perdáis la ilusión. Y nada, David, te dejo ahí. Nada, muy, muy bonito. Yo no tengo mucho que decir porque además, hola, iba a decir nada más hola, pero un servicio muy bonito. Gracias por confiar, y un servicio público muy bonito el del doctorado, porque me parece que el seminario no es solo que lo ha creado Robert y que lo ha llevado adelante y que lo tiene como algo tan personal suyo, sino que es que además me parece que es, claro, que le pertenece a la universidad, le pertenece a la facultad y que es propio de cualquier formación de doctorado, porque hay que conversar.
Nosotros hacemos ciencia, pedagogía, educación musical, educación matemática, educación lingüística, solo para conversar con otras personas. Ahí es donde descubrimos que entre todos juntos conocemos algo mejor, un poquito, aunque solo sea un poquito. Y luego con mucho miedo y muy sobrepasado. Cuando alguien como Roberto ha hecho algo tan bien, el único objetivo es intentar no estropearlo. Entonces, mi objetivo es intentar no estropearlo demasiado durante los próximos años, y para eso pues os pediré toda la ayuda del mundo, porque además os pertenece a vosotros. Estos contextos de aprendizaje y de discusión os pertenecen a vosotros. La facultad pone un aula, la facultad pone algunos medios, vosotros os matriculáis en unas tesis doctorales, pero sois vosotros los protagonistas de una tesis doctoral. Y lo he dicho hace un momento, en el fondo es un proceso de autodescubrimiento. A mí una cosa que me emociona mucho cuando voy a las defensas de la tesis es ver que hay una parte personal en todas las tesis doctorales, en los temas que se eligen, en la manera en la que se expone, porque durante esos 4 años, 6, 7, 8 años, en donde alguien ha estado haciendo una tesis, se ha estado conociendo a sí mismo. Hay algo de él que está puesto en esa tesis doctoral, y eso me parece bonito. Y todas las tesis, todas las defensas de tesis son evidentemente un examen, son una prueba pública, pero además también un acto de bienvenida, ¿no? Siempre queda como esa parte tan bonita. Entonces, nada, no os quito más tiempo, que tiene que hablar Vanessa de una cosa súper bonita, y de verdad, lo único que intento, mi objetivo es no estropearlo demasiado. Ya me diréis si lo consigo, ¿vale? Así que muchas gracias, Robert, muchas gracias. Vanessa Hortal de Lucas es contratada predoctoral en el Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su investigación en el ámbito de la filosofía de la educación, ahondando en el pensamiento de Maxim Green sobre la educación estética y política y la imaginación social. Y hoy nos va a presentar parte de su trabajo titulado La desilusionante nada, educar la mirada estética para un habitar ampliamente despierto. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Quizá en ese afán de hacer cada vez más cortas las presentaciones para borrarnos, ¿no?, y dejar un poco el trabajo, he olvidado comentar que además de estudiante en el ámbito de educación de la filosofía de la educación, yo soy graduada en Filología Hispánica y en Magisterio. Entonces, bueno, a veces quizá mi mirada está un poco marcada por esas dos áreas de conocimiento. Y hoy quería traeros un ejercicio de educación estética que nos ayude a comprender y profundizar en la filosofía de la educación de la autora que yo estoy investigando, que es Maxim Green. Y con esta ponencia titulada La desilusionante nada, con mayúscula, educar la mirada estética para un habitar ampliamente despierto. Y lo primero de todo, os voy a pedir que cerréis los ojos, que abráis bien grande vuestros oídos y que apeléis bien fuerte a vuestra imaginación. ¿Estáis preparadas? ¿Sí? Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado. Y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad en la noche. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Sin que abráis los ojos todavía, os pregunto por la palabra o las palabras que más llaman vuestra atención. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad en la noche. Si las tenéis, os pido que no abráis los ojos todavía. Os pregunto por las emociones que despiertan este fragmento, esas palabras. ¿Por qué os llama la atención esas palabras? ¿Qué emociones se despiertan? ¿Cómo resuena esa soledad, esa aventura excitante, esa libertad en la noche? ¿Alguien quiere compartir? Si no, prosigo. Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar. Aquellas personas desconocidas que eran al fin y al cabo mis parientes. Y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó.
Se empezaron a apretar los latidos de mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona. ¡Ya va, ya va! Unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorriendo el cerrojo. Luego me pareció toda una pesadilla. ¿Qué sentís ahora en el cuerpo? ¿Algo ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Una vez que espero que hayáis podido imaginar, ¿podéis volver a abrir los ojos? Si alguien quiere compartir, está libre de compartir conmigo o con nosotras, ¿no? Si habéis sentido algo, alguna palabra que os llama la atención. Noche, pesadilla. Noche, pesadilla. Al principio no está en el texto, pero como ilusión, posibilidad, apertura a lo nuevo, al futuro. A la incertidumbre de lo nuevo, ¿no? A la llegada a una gran ciudad. Y Como todo eso parece que se desmorona. en un momento, ¿no? En la segunda parte. ¿Por qué? ¿Qué sucede, no? ¿Por qué? ¿Por qué se desmorona? Miedo a lo desconocido que tiene la persona. O sea, las personas desconocidas. A ver qué me va a esperar a mí aquí. Es una mezcla de la ilusión por esa libertad y llegar a un sitio que no conoces. Y que se convierte en una pesadilla. No sabemos por qué. ¿Reconocéis estos fragmentos? Sí. Los hemos leído todas. Bueno, todas las que hemos estudiado en España, yo creo. ¿Os suenan? ¿Sabéis quién es? ¿De quién es? ¿Sí? Es nada, de Carmen Laforet, efectivamente. La protagonista de esta obra es Andrea. En estos fragmentos, son los primeros, llega a Barcelona llena de ilusión, de toda una aventura despierta, seducida por las luces de una gran ciudad, que es Barcelona. Con solo 18 años, recién cumplidos, se muda para comenzar sus estudios en la capital. Va a estudiar humanidades. No obstante, lejos de su expectativa, se topa con la nada. Y aquí es una metáfora importante a través de toda la obra, ¿no? Se encuentra con una familia rota, un ambiente opresivo, una vida llena de pobreza, violencia, silencio. Metáfora de un vacío múltiple que solo atraviesa a la protagonista, sino que es reflejo del clima social de España, de posguerra, marcada por la pérdida de proyectos, libertades y esperanza. Andrea, a lo largo de la novela, vive el choque constante entre su casa, que si os adentráis en ella es oscura, rota, fea, huele mal. ¿Veis esa estética? Frente a la casa de su amiga Ena, limpia, ordenada, llena de luz. En la casa de Andrea vamos conociendo poco a poco a sus tíos, Angustias, Román, Juan, el nombre ya lo dice todo. Angustias, en esta interpretación literaria que hemos hecho, representa esa dimensión moral. Es una mujer llena de miedos y preocupaciones que impone normas, deberes, culpa, vigilancia, represión del deseo sobre Andrea. Tanto es así que busca encerrarla, incluso poco a poco parece que la identidad o las posibilidades de desarrollo y crecimiento de Andrea se van mermando. Con frases de no te dejaré dar un paso sin mi permiso, una mujer nada conveniente que está estropeando tu vida, es una mentira que dices para defender a Gloria, te vas a la calle y vuelves antes de que yo llegue. Román, que es un personaje descrito con una sensualidad abrumante, que despierta emociones intensas en las mujeres, rodeado de libros, de cultura, de pintura, de música. No obstante, esa personalidad tan atractiva, tan seductora, para mí representa esa dimensión estética intelectual, como lo atractivo, ¿no? De lo bello, del intelecto, oculta también lo que sucede cuando usamos todo ello sin una ética que lo sostenga. Por lo que Román, toda esta atracción la utiliza o se sirve de ella para ser cínico con las personas, controlarlas, manipularlas, persuadirlas, para que cumplan sus deseos. Román es un hombre tan original y tan artista como hay pocos, se confronta con
comentarios que le lanza a sus tíos, a sus hermanos, ¿no? Todo lo que siente Gloria, todas las ridículas historias de angustia, todo lo que sufre Juan. ¿No te has dado cuenta de que yo lo manejo todo? Que dispongo de sus vidas, que dispongo de sus nervios, de sus pensamientos. Y por último, Juan, la dimensión político-social. Un hombre que vivió una época buena, fue a la guerra, vivió el fracaso de una sociedad burguesa, la precariedad económica y la corrupción. Y sus acciones, sus miedos, sus historias, su trauma, se traduce en un carácter desquiciado, que explotado laboralmente y que ejerce violencia sobre su mujer. Este mundo, ¿no? Estas dimensiones construidas en la casa de Andrea confrontan con la que se construye en el entorno de Ena, que es una amiga que conoce en la universidad. Ena se presenta, ¿no? Andrea la describe y la mira a través de sus ojos llena de luz, de bondad, pero a través de las líneas vemos que sí, que Ena tiene ciertos valores o ciertos compromisos, pero que no dejan de ser vividos desde una tensión muy humana, que es el deseo, ¿no? de hacer bien, de estar rodeado, de ser querido, pero también con ciertas tensiones o luchas internas que vivimos por el ego, por el celo, una dimensión estética intelectual, esa belleza, esos cabellos rubios y esa inteligencia que buscan crecimiento y que sitúan o ofrecen o abren la puerta a Andrea a comprender también la dimensión estética intelectual como una fuente de crecimiento y no solo de control. Y una dimensión social y política. Viene de familia alta, burguesa, acaudalada, sin jerarquías y le plantea, ¿no? Otra forma de vida. Andrea, entre estos dos mundos, en estas dimensiones confrontadas, en estas distintas formas de ver y vivir el mundo, encuentra este choque de realidades que se revelan como una conmoción. Algo que la sorprende, que la saca de lo habitual o que le hace plantearse preguntas. La profesora anterior planteaba, ¿no? La importancia de las preguntas. Y es que a veces la conmoción, eso que nos sorprende o que nos desencuadra, genera preguntas. A lo largo de la novela atendemos a las reflexiones de Andrea sobre estos dos mundos, estos encuentros humanos entre Andrea y sus tíos, Andrea y Ena, aunque para nosotros son encuentros literarios, porque están versificados, narrados, imaginados. Irrumpen en nuestra experiencia y nos confrontan con realidades que quizá habíamos normalizado o invisibilizado. La violencia doméstica, el abandono de infancias y adolescencias, los juegos de poder, las jerarquías de familias tóxicas, la infidelidad, los traumas del pasado, la guerra, lo que creemos malo o feo, lo que duele y lo que daña. La filósofa de la educación Maxine Greene comprende esta conmoción como un fenómeno existencial mediante el cual la conciencia humana experimenta una ruptura súbita con lo dado, con lo rutinario, con lo dado por sentado. Una experiencia que nos saca de una especie, ya usa la metáfora de un algodón, del no ser, de esa anestesia existencial en la que vivimos sumergidas la mayoría del tiempo, para hacer reales las cosas ocultas detrás de los golpes. Cuando habla de anestesia, se refiere a un proceso de adormecimiento, de apatía, en la que, por la razón que sea, empezamos a desconectarnos de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, ya sea la brutalidad de la vida, la impotencia ante los retos cotidianos, y nos hace caer en esa anestesia, en ese pensar que no hay más allá, esa incapacidad de que podemos hacer algo a través de lo que tenemos. Lo crucial de todo esto es que tras cualquier conmoción viene el deseo de explicarla, de encontrar palabras, de reconocer obstáculos, de asumir una acción activa por comprender e imaginar lo que podría ser de otro modo, para que finalmente responder a ese sentimiento de estrechamiento e injusticia que asumíamos como necesaria, pero que en realidad eran contingentes y susceptibles a transformación. A lo largo de la novela, en esta conmoción, confrontación, choque, no paran de emerger preguntas que, si las rastreamos, vienen a ser estas, ¿no? ¿Cómo serán nuestros actos y nuestras palabras interpretadas por cerebros así? Andrea se pregunta que eso que hace, eso que vive, ella lo lee y lo interpreta de una manera. En cambio, sus tíos, desde su bagaje, desde su historia, lo comprenden de otro. Y se hace, ¿no? Y tiene un despertar en ese aspecto. De pronto se da cuenta de una nueva forma de ver y leer el mundo, distinta a la suya, mejor, peor, más bella, más fea, pero que conviene o que se puede entrar en ella y reflexionar.
Se pregunta cómo será la vida sin algo que daba por sentado, que era su tía Angustias, sobre las opiniones que tiene sobre lo uno o lo otro y las implicaciones que ello, e incluso con preguntas tan profundas como si de verdad uno está enamorado o simplemente seducido por la belleza aparente y manipuladora de Román. Maxine Greene es una gran lectora de Sartre y toma esta frase, ¿no? Quizá también para conmoción como ella, ¿no? El día que somos capaces de concebir un estado de cosas diferentes, se proyecta una nueva luz sobre nuestros problemas y nuestros sufrimientos, y entonces decidimos que son insoportables. Parece que la conmoción es una oportunidad, ¿no?, para darnos cuenta de lo insoportable o la levedad del ser. La amistad con Ena, su familia, son fuentes de conmoción para Andrea, pero la misma historia de Andrea puede ser una fuente de conmoción para aquellos que nos paramos un momento a ver y percibir historias y significados que están ahí a la espera de ser percibidos. Laforet escribió esta obra llena de significados para hablar, discutir, dialogar, lanzar preguntas. Es una historia que transmite significados. Ahora os animo a leer conmigo esta declaración. En casa ajena es muy incómodo, ¿sabes? Porque es como si tú estés sola, normal, y ya sabes tus propias reglas. Pero llegar a otra casa que tienes que seguir reglas o a veces es muy saturado porque tienes otra forma de vivir, y eso es muy chocante. No es un fragmento de Carmen Laforet en este caso, también por cómo está escrito. Este es un fragmento de un relato de una joven de 16 años de un instituto de Madrid que acaba de llegar a España. Su familia la había enviado sola para que tuviera una vida mejor, en un mundo mejor, que viene a ser España. Pero al igual que Andrea, choca con la nada. Bueno, de hecho no solo choca con la nada, sino que recibe mensajes que la incitan a conformarse y anestesiarse ante un mal que siente y vive. Leemos, ¿no?, una anestesia de la positividad, donde relata, ¿no?, que sus profesores le dicen: todos me decían ver el lado positivo, pero ¿cómo puedo ver el lado positivo en una cosa que yo ya estoy triste? Y eso me chocó bastante, ¿no? Una anestesia positiva de ignorar la pérdida de la madre, los amigos, el estatus, porque por abrazar la promesa de progreso económico, dejar a un lado el duelo, lo humano, los sentimientos, por abrazar esa positividad, ¿no?, esa promesa del progreso. Una anestesia burocrática, ¿no? Por entrar en depresión, en esa depresión corta, puede que se haya cortado mi memoria, pero solo me dijeron que lo que era diversificación y que iba a ir allí con más calma. Ante la profundidad de un trauma migratorio, reduciéndolo a un problema de ritmos de aprendizaje, de memoria, sin mirar esa raíz humana, ¿no?, de cómo afecta nuestro entorno, nuestra forma de ver el mundo, ¿no?, de la forma de configurar nuestras identidades, en eso, en la manera, ¿no?, que luego nos desgarramos educativamente. Y la anestesia también es de expectativas. Me daría igual estudiar cualquier carrera con tal que, por ejemplo, me gustaría maquillaje o algo de teatro, robótica o algo de bioquímica, pero es que ya me da igual. Ya me da igual lo que haga. Con tal de formarme en ese trabajo y conseguir dinero y ahorrarlo para que estemos todos ya acá, ante la necesidad de sobrevivir, anestesia la capacidad de soñar. Su identidad se reduce a una herramienta para reunir a su familia. No importa lo que quiera hacer o qué caminos, ¿no?, educativos quiera seguir, lo importante es que acabe, consiga dinero y traiga a su familia. Y por último, una autoanestesia. Es una situación muy difícil, solo que no lo quiero contar porque no quiero más problemas, porque siento que más que en mi casa es en el instituto donde vivo. El silencio quizá es el síntoma más máximo de anestesia. La alumna ha aprendido que expresar su incomodidad en una casa ajena genera conflicto, por lo que decide dormir esa parte de su discurso para poder seguir adelante. La nada que Andrea habita en la calle Aribao y la que experimenta la estudiante en su tránsito migratorio no es un vacío pasivo, es una nada asfixiante, construida a base de silencios, burocracias y falsos optimismos. Tras este análisis, extraemos 3 conclusiones clave. El aprendizaje comienza en la conmoción, reconocer la precariedad, la soledad, el desinterés, la ilusión, el amor, la felicidad, nombrarlo para que deje ser una fatalidad o algo dado por hecho y que pase a ser una realidad consciente e intransformable. Combatir o responder a la anestesia social en pro de la imaginación social.
dejar de construir identidades en torno a la instrumentalización para la supervivencia económica y hacerlo desde la conciencia de la posibilidad del mundo. Abrazar ejercicios como estos, que lean, dialoguen el mundo, narraciones que son en sí ejercicios de educación estética, de educar la mirada para sacudirse de la pasividad contemplativa y aprender a ver las situaciones complejas, los detalles y las injusticias que antes eran invisibles. Y con todo ello, comenzar a vivir una vida ampliamente despierta, consciente y tomando decisiones libres en esa conciencia de las limitaciones de la vida. Andrea termina la novela, lo siento por el spoiler, saliendo de la calle Aribao, sin nada, pero con la maleta llena de una nueva conciencia, consciente de lo que no quiere y consciente de lo que quiere. Educar la mirada es revisitar la casa de Aribao y la de Ena para descubrir que existe un mundo más allá de lo que habíamos concebido hasta ahora. Cerrar los ojos para imaginar, como os pedía al principio, y que cuando los volvamos a abrir no solo veamos la realidad que se nos impone, sino la libertad de que somos capaces de construir en los términos de nuestra propia vida, una vida en el amplio despertar. Así, Green nos insta, por muy alienante e impactante que sean algunas de las imágenes y afirmaciones con las que se encuentren o con las que sean instados a enfrentarse, deben aprender a que esas obras no pueden ser equiparadas con la realidad, como los niños heridos por la guerra, los jóvenes abandonados en las cunetas, los cuerpos llenos de marcas de tortura o los ojos de las personas que se encuentran entre rejas. Pero todo esto debe servir también para confirmar que no debemos eludir, negar o asumir esas realidades sin más, que no debemos estar dispuestos a permanecer pasivos, a coincidir para siempre con nosotros mismos. No debemos dejar pasar el tiempo sin buscar nuevas conmociones de conciencia, nuevas exploraciones, nuevas aventuras del significado, nuevas formas activas e incómodas de participar en la búsqueda interminable de la comunidad humana. Con esto os doy muchísimas las gracias por escucharme y me quedo abierta a cualquier duda, crítica, comentario, pregunta o conmoción que esté dispuesta a empujar y abrir nuestra imaginación. Muchas gracias, Vanessa. Qué potente y qué inspirador. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo algunos. Bueno, yo te quería preguntar algo que que le he dado alguna vuelta, pero me ha llevado a pensar en lo que comentabas, ¿no? Esta idea de vivir anestesiados, de vivir desconectados del sufrimiento, del sentimiento, y esta necesidad, ¿no?, de despertar de esa anestesia, de esa desconexión. Pero pienso, ¿cómo se sostiene la incomodidad que viene, ¿no?, a raíz de ese despertar? No sé si... Yo es una pregunta que me planteo, sobre todo a raíz de, Maxine Greene, ¿no?, en esa lectura lanza esta necesidad de abrazar lo incómodo y lo no sospechado y lo no rutinario, pero también leyendo a Bell Hooks, ¿no?, cuando habla de que darse cuenta de lo que nos rodea, de las injusticias, de lo que dan, es doloroso, duele, casi estábamos más cómodos no siendo conscientes de ello porque, dejábamos fluir. Pero también hay una parte de renuncia, ¿no? De si por no sufrir, por no ser consciente de lo que está pasando, no deja de pasar. Y si el mundo nos importa, la comunidad a la que pertenecemos nos importa, si nos importa lo humano, parece incompleto, ¿no? Que no nos preocupemos y no queramos saber de ello, pero también porque nosotros somos parte de ello. Y aunque estemos anestesiados y no queramos sentirlo, lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo. Estamos construyendo ese tipo de realidad y de mundo. Entonces sí, es doloroso, es incómodo. No siempre, ¿eh? A veces el nivel de incomodidad, sobre todo también cuando descubrimos que siendo consciente tenemos posibilidad de agencia. Y en esa agencia, en esa toma de decisión, quizá sea una forma, ¿no?, de gestionar ese malestar, ¿no? El otro día hablaba con una orientadora del instituto que estaba muy, muy, muy apenada o muy preocupada porque decía, no llego a todo lo que pasa en el centro. Mis alumnos migran de un montón de países, vienen aquí y no tenemos recursos para atenderlos. Pero había cierta agencia, en saber que
que estaba ahí, que los veía, que los escuchaba y que los trataba con la dignidad que se merecen, ¿no? Que es la dignidad del ser humano. Entonces sí, duele, la vida duele, pero duele más, bueno, no sé, igual cuando estás consciente duele más pensar que no has hecho nada o que has dejado pasar. A mí me recordaba un poco, o sea, es una área como que todos vemos, no sé, todo en bachillerato, primero son de bachiller. Y, o sea, en el colegio donde yo trabajo sí que la leen, en segundo, creo que en el primer trimestre se nos toma. Y me recordaba mucho a ese estado en el que están todos los chavales de segundo de bachillerato, mayormente, que están anestesiados, porque da igual lo que les digas, porque como acaban ya, digamos, una etapa de sé lo que hago, de un curso, ¿no? Como que se enfrentan a tener que tomar la decisión de qué voy a hacer cuando acabe el bachiller, etc. Y muchas veces es un poco esa sensación la que ellos tienen, ¿no? O sea, yo como tutor de segundo siempre lo veo cuando hablo con muchos de ellos que se sienten como eso, solos ante el peligro, ante la nada, ¿no? Entonces, me parece que es como una manera de también intentar ayudarles, de decir, bueno, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces me parecía como muy... que realmente muchos chavales se sienten pues, como la protagonista. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo voy un paso también más allá, que es que primero que lleguen, ¿no?, a ese proceso de tomar decisión ya entrenadas, pero también que lleguen a ese proceso de decisión queriendo asumir un rol activo en esa decisión, porque esta joven dice, bueno, me gustaría hacer esto, pero necesito dinero ya. Quiero traer a mi familia y la única forma que veo es renunciando a mis sueños y solucionándolo. Quizá es una opción, pero Maxine Greene también habla de que la imaginación nos abre puertas a otras formas de vida. El otro día hablaba con un compañero en México que analizaba el fenómeno que se había producido, esto se está grabando, pero bueno, que se estaba produciendo en una situación de guerra, ¿no? Y entonces uno de los máximos generales que tomaban decisiones sobre la guerra dice, es que no nos quedó otra que bombardearles porque si no nos iban a atacar a nosotros, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál es el rango, ¿no?, de imaginación de esa persona a la hora de tomar una decisión tan importante como bombardear casas, familias y niños? ¿Y por qué no había otra opción, ¿no? ¿Por qué no estaba abierta la puerta de imaginar otra posibilidad, ¿no? Entonces, también estos jóvenes que acaban, cuán abiertas están las puertas de imaginarse y de construirse si no están habituados a vivir con emociones y adoptar un rol activo, ¿no?, en esa decisión. Online, no sé si alguien... Igual no se escucha online. Sí, sí se escucha. Estamos aquí pendientes y expectantes de todo. Gracias, Paloma. No sé, a mí también me llama la atención la forma en la que has decidido estructurar la ponencia, ¿no? Porque no sé si esto tiene algo de relación con cómo Maxine Greene también teoriza y escribe, creo que puede ser interesante. Sí, la verdad es que es un gusto leer a Maxine Greene. A lo mejor hoy, después de hablar sobre ella, vais a la biblioteca y cogéis los 5 libros que quedan. Es un gusto leerla porque también lo he querido hacer como una respuesta, porque cuando tú lees a Greene, está constantemente citando, pensando, reflexionando, explicando conceptos filosóficos súper complejos a través de narraciones del canon literario estadounidense. Ella es de allí, de Estados Unidos, trabajó en la Universidad de Columbia, estudió en la Universidad de Nueva York y usa constantemente obras de allí. Y entonces también leyéndola digo, ¿y qué dicen las novelas que leemos desde siendo muy pequeñas y casi impuestas, ¿no?, como Carmen Laforet, como El Quijote, que muchas veces leemos, o todas esas novelas que leemos aquí, que también hablan mucho y además son muy cercanas porque relatan la historia, el Nada de Carmen Laforet, relata el gran trauma de España, ¿no?, que fue la guerra civil, la posguerra, la represión, cómo los valores impuestos desde el gobierno y la religión, pues cercenaban muchísimo las posibilidades de agencia de los españoles y españolas. Entonces sí,
la decisión es un poco también eso. Me gusta el juego que ella hace con la literatura y la cultura y cómo la acerca. Y sí, creo que habla su lenguaje. Yo, Vanessa, solo darte las gracias por los minutos que nos has regalado, porque es que escucharte ha sido un regalo, de verdad. O sea que nada más que decir que eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que creo que sí, que es bonito y creo que podemos hablar también ya como docentes, ¿no? Con nuestros estudiantes desde ahí, desde invitarles a imaginar y no darles la historia impuesta, sino que sea significativa para ellos y ellas. Darte la enhorabuena también porque me ha encantado y me parece muy potente pues eso, la idea de la anestesia, todo lo que has explicado y entrenar la mirada un poco para combatir esto. Y me da una curiosidad también para preguntarte, la chica esta de 16 años que has sacado las frases literarias, no sé si nos ha preguntado cómo las has encontrado, si es algo que has hecho tú o si has sacado de algún lado. Y bueno, por otra parte, pues entiendo que muchas veces esta anestesia que pasa en jóvenes, pero también en adultos, etcétera, pues muchas veces viene derivada del hecho de sobrevivir, de trabajar y pues es irremediable. Y en esos casos, que igual hay pues, poco tiempo, situaciones de dificultad, lo que sea, ¿qué maneras hay de entrenar la mirada o cómo se puede hacer de una forma consciente? Lo primero de todo, esta entrevista, o bueno, las palabras de la joven salen de una entrevista que se realizó. El objetivo no tiene nada que ver realmente con la tesis explícitamente, sino que está enmarcado en un proyecto en la que se está investigando cómo el alumnado de origen extranjero es derivado a servicios de necesidades educativas especiales. Y a mí me llama particularmente la atención lo que emerge, ¿no? A través de, pues, del duelo migratorio y también de una queja muy fuerte que se vincula con tu segunda pregunta, ¿no? Que es que el profesorado, el equipo de orientación se siente completamente superado. Y ese sentimiento de superación, de desbordamiento, acaba en abrazar esa anestesia. Esto es mi lectura, pero claro, te comentan con, bueno, sí, viene de otra cultura, pero son iguales que, ¿no? En plan, le trato igual que a una persona de aquí, obviando, ¿no? O no queriendo ver que hay elementos culturales, ¿no? Que se ponen en diálogo, por mucho que esa persona también hable castellano. O viendo una mala conducta en un aula de un joven que se representa como disruptivo y no viendo más allá. O una persona que ¿no? La tasa de abandono escolar en España está muy alta, ¿no? Que abandona la escuela y es como, bueno, es que a las les interesa trabajar. No. Y mucho de esto es producto de la saturación de los docentes, de una barbaridad de horas dedicadas a ello, no tener tiempo, no tener formación, que se quejan. Habrá que indagar sobre el origen, ¿no? de esas causas. Pero Maxine Greene plantea que dice, sí, el mundo está ahí, el mundo pasa muchas cosas horribles que no podemos controlar, que se nos escapan, pero estamos aquí. Estamos aquí y si vemos y si somos conscientes de lo que pasa, quizá lo más honesto, ¿no? con nosotros mismos es tomar las decisiones con consciencia. Y si yo decido ver a ese alumno, que sea con conciencia, que sí, que no podemos controlar el mundo, pero dentro de lo que estoy y en el lugar que lo estoy, al menos siempre puedo hacer algo, siempre puedes hacer algo. El destino está, ¿no? La estructura, el mundo, todo está ahí y funciona y no lo podemos parar, pero tú siempre tienes poder y decisión sobre tus acciones y siempre puedes hacer algo mínimo, pequeño, que navegue con tus valores, con una forma humana de tratar a los demás, con tu profesión, con lo que te comprometiste, ¿no? Cuando decidiste asumir la responsabilidad de ser docente, que es una responsabilidad muy grande. Y sí, todo va mal, pero quizá podemos siempre hacer algo, ¿no? Y esto lo plantea Greene constantemente. Muchas gracias, Vanessa, de nuevo. Ahora teníamos preparada una dinámica, pero no sé... Lo que vosotras queráis. Son las 7. ¿Queréis quedaros a hacer la dinámica? Os tenéis que ir. Siempre nos pasa lo mismo. Yo no podía
No, ha sido muy interesante. Sí, siempre nos pasa lo mismo. Porque hace falta mucha conmoción. A ver, la relación educativa es una relación de conmoción, incluso algunas veces violenta, porque tú tienes que transmitir un conocimiento, trabajar con unas cabezas, con unas mentes, con unos pensamientos, con unas estructuras, con un montón de cosas ahí. Y entonces, claro, luchar contra la anestesia no es fácil, no es nada fácil. Pero a mí me ha parecido muy interesante. No es fácil, pero creo que podemos entrenar el hábito, ¿no? Y además de una forma muy gustosa, que es a través de narraciones, historia, música, literatura. Así que muchas gracias. Un aplauso. Pues si se nos hace tarde, terminamos aquí. Ya cierro. La verdad es que tengo un afán de protagonismo bastante importante, lo siento. Bueno, solo deciros que muchísimas gracias por asistir, por participar. También os instigamos fuertemente, aunque estéis en procesos muy iniciales de vuestras tesis doctoral, que os presentéis, que nos presentéis vuestros avances, aunque sea poco. Si no queréis hablar 20 minutos, podemos analizar algo de 5 minutos o 10 minutos, porque este intercambio, o sea, yo ahora hablando con vosotros y viendo desde dónde miráis lo que os he presentado desde vuestras experiencias y desde vuestro trabajo, suma y me hace plantearme, ¿no?, preguntas para continuar investigando. Entonces yo creo que si os animáis también a presentar y a dialogar, no hace falta que seas antes de ustedes, pero a lo mejor un concepto que os preocupe, os animamos también a que os presentéis, que rellenéis el formulario aunque sea simple, que no hace falta aquí hacer cosas grandiosas, sino simplemente eso, nutrir una comunidad que tenga sentido juntarnos y que os podamos ayudar. Y lo mismo con vuestras tesis, si tenéis alguna duda metodológica y queréis que os traigamos a alguien de Quanti, porque es verdad que aquí, ya lo dijimos, los que organizamos somos muy quali, pero lo mismo, si hay aspectos que no estamos abordando y queréis que traigamos a algún ponente, a algún tallerista que os interese mucho, lo mismo, por favor, decídnoslo, hablad, que lo traemos, lo hemos hecho posible y lo haremos posible. Y cerramos, os adelantamos que el mes que viene nos vemos. ¿Estaba abierto aquí o no? ¿Sí? Bueno, os avisaremos porque no está aquí abierto. ¿El 9? El 9 de febrero. El 9 de... A ver, aquí organización, planificación 25-26. Nos vemos el 9 de febrero. Aquí estamos entrando los entresijos de la SPB. Pero eso, nos vemos el 9 de febrero con un taller de Tamara González Casado sobre el diario de campo artístico como técnica de recogida de datos. El primer ponente, Óscar Patricio Guerra González, con la tensión entre el ideal de ciudadanía y los contextos de alta vulnerabilidad en el mundo escolar. Y Janaina, que viene Lope do Nascimento Duarte, que es una compañera que está de estancia aquí, a hablarnos sobre la universidad pública en el capitalismo contemporáneo, algunas aproximaciones y diferencias entre Brasil y España. Eso no quita que se pueda ampliar, reformar el programa con lo que queráis, o si no, también en marzo. ¿Vale? Muchísimas gracias por venir y como es tradición nos quedaremos a tomar algo por aquí. Entonces, si os quedáis, nos quedamos juntas a tomar, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y hasta el mes que viene.